en The Performance y hoy nos acompaña Luis Cobos, él es el organizador del evento Time Attack. Ya tiene un tiempo aquí en las carreras en México y pues queremos escucharlo un poquito, ¿no? Cuéntanos, Luis, ¿qué es el Time Attack? ¿Cómo es tu experiencia con eso? Muchas gracias, Vicky. Gracias por la invitación a Vicky y a The Performance. Time Attack no es un concepto que me inventé yo, es un deporte que nació en Japón hace más de 25 años. El concepto de Time Attack es tomar un auto de producción con un chasis plataforma de producción que se puede comprar en cualquier agencia y a base de modificaciones hacerlo cada vez más capaz en pista. En Japón, cuando inició este deporte, corrían en la pista de Tsukuba, siguen corriendo en la pista de Tsukuba, que sigue siendo como la meca de este deporte, y cada año ha ido creciendo. En Japón es gigantesco, en Estados Unidos también, Australia es brutal, y aquí en México yo empecé en las carreras en 2011, empecé en carreras de turismo y he estado en carreras de turismo durante todo este tiempo. Y a la par que corría autos turismo, que como lo sabes, hasta hace muy poco tiempo entraron los TCRs y los autos turbo. Antes eran autos con muy poca potencia, muy poco peso, muy poca potencia, y era un tema mucho de manejo, no tanto de power en los coches, ¿no? Sí. Conociendo al resto de los pilotos con los cuales corría, pues corríamos nuestros coches lentos los corríamos rápido, sí. Pero cuando salíamos veías el estacionamiento y pues todos tenían un Porsche o un Corvette o un Mustang, y la mayor parte de ellos modificados. Claro. Y si bien había organizadores de track day, no había un lugar donde pudieras llevar tu Porsche, tu Corvette, tu Ferrari o lo que sea, a correrlo siendo cronometrado, y que si le ibas haciendo modificaciones pudieras ir midiendo en un campeonato federado y regulado y con medidas de seguridad qué tanto ibas incrementando, o vaya, si le haces una modificación, igual hay modificaciones que mal hechas te vas para abajo, ¿no? Sí. Entonces, esta fue más o menos la idea, y como a muchos nos pasó en la pandemia, que empiezas a tener más tiempo libre del que quisieras, estructuré la idea que ya tenía tiempo pues pensada, echamos a andar el campeonato y la verdad es que fue bien recibido, ¿no? Sirvió en parte que conozco a algunas personas del mundo de las carreras, no a todos obviamente, porque es gigantesco este mundo y nunca acabas de conocerlos a todos, pero sabía que iba a haber entusiasmo al respecto, y pues aparentemente sí lo hay, ¿no? Sí, que tiene 3 años. Sí, la primera fecha la hicimos en diciembre de 2020, si no me recuerdo, después de un año de haber estado cerrado el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces tuvimos un quórum de 95 coches, de toda la gente que quería. Sí, recuerdo los primeros eventos de Time Attack, eran muchísimos coches. Mucha gente quería desahogar ese tiempo que estuvieron guardados en casa, los coches, todo, ¿no? Correcto. Obviamente también tuvimos que pasar por un proceso de hablar con la Federación Mexicana de Automovilismo para establecer un reglamento, que nos fuera aceptado este reglamento, cumplir con las medidas de seguridad adecuadas para que esto pues, estuviera bien regulado, que pudiéramos proteger a los pilotos, que los mismos oficiales de pista también entendieran cuál es este concepto, porque no es lo mismo tratar con autos de turismo y con las reglas que siempre los oficiales de pista han tratado, que ahorita pues, meterlo en un formato un poquito distinto, ¿no? Entonces ha sido un reto. Sí, de hecho eso lo he escuchado bastante. En la Noti Auto a veces me preguntan clientes, no, bueno, ¿cuánta potencia tienen? No, pues dan 120, 130 caballos, y la gente es como, pero ¿por qué corren con coches tan lentos en pista? Yo sé que es súper difícil tener el control de un coche, no importa la potencia que tenga en pista, ser el más rápido, que todos los coches tengan ese mismo nivel, ¿no? Y sí, los pilotos que yo conozco en Noti Auto o que corren en el turismo tienen como esa habilidad, ¿no? Ya controlan el coche, ya se saben las curvas, se saben el frenado, se saben las técnicas, pero controlar un coche de producción, o sea, de calle, un Porsche, un coche que ya tiene más potencia, sí te sale de los estándares, ¿no? No aplica exactamente lo mismo, y de hecho es un poco más peligroso. O sea, creo que los oficiales que están en pista, bueno, ya se conocen que los coches quizás se pueden salir, pueden haber choques o algo, pero estos coches sí van mucho más rápido en la recta del autódromo. Sí. Quizás hay gente que tiene coches de producción y no tiene la experiencia que tiene una persona en Noti Auto, entonces sí es algo un poco más difícil de controlar, ¿no? Claro, y ahora es interesante esto que dices, ¿no? Pongamos de ejemplo una categoría que es en la que estoy corriendo ahorita, que se llama TC2000. Tiene un tope de potencia de 136 caballos, no te puedes pasar de eso. 137 descalificado. Entonces estamos hablando de muy poquitos caballos, sí. Pero el auto, conmigo encima,
que no soy ligerito, pesa 900 kilos, ¿no? Al final de la recta, estás llegando alrededor de 200 kilómetros por hora. Si te enganchas con alguien y te van empujando, ponle tú que llegues a 205, 207, más o menos, ¿no? Vaya, no es una gran velocidad, pero si lo pones en comparativa, el Nissan 370Z, aspirado normal, digamos como sale de agencia, llega a 225, 230. La diferencia no es tan grande. Y el 370Z pesa 1,450 kilos. Claro. Cuando tú frenas el TC2000, vaya, sí, se mueve, no frena derechito. Lo tienes que ir controlando. En el Z, por ser un coche de agencia, tú frenas y lo que esperas es que el coche frene parejito. Si se te empieza a mover una cosa que pesa 1,5 toneladas, ya no se siente tan bien. No están diseñados para eso. Y el Z es un coche relativamente bueno en pista, es un coche ligero. Sí, tiene un buen chasis. Pero la mayoría de los coches de performance modernos pesan por arriba de la tonelada 700, 800. O sea, coches que incluso all-wheel drive, de los que venden Audi y así, son coches de 1,8 toneladas. Entonces, no es lo mismo frenar un coche de 900 kilos a 1,8 toneladas. Y aparte, el enfriamiento de los frenos es totalmente diferente. Las llantas también. De hecho, la Naughty Auto no utilizan slicks. No necesitas ese tipo de llantas, ¿no? Para ser competitivo. Aquí creo que sí tienes que preparar el coche un poco más, ¿no? O sea, claro, ponerle aditamentos que quizás de fábrica no vienen. Claro. Y con esto, pues te pregunto, ¿qué coches tienes? O sea, ¿qué coches utilizas tú para el Time Attack? ¿Y qué modificaciones tienes o qué has visto que pues pueda ayudarte o que has sentido cambios? Igual para pues enseñarle a las personas con qué podemos comenzar o cuál es tu opinión de las primeras modificaciones que deberíamos hacer. Y es buena pregunta. Cuando empecé con el tema de Time Attack tenía un Nissan 370Z que, si no mal recuerdo, lo compré en 2015 o 2016 y le había hecho un par de modificaciones. Nada, ¿no? Los filtros de aire, reprogramación, la línea de escape directa, haciendo pausa en el tema de la reprogramación para un auto aspirado. Generalmente la gente no la toma como una prioridad. ¿Por qué? Porque te suben muy pocos caballos. Pero, aunque te suben muy pocos caballos, la curva te la hace distinta. El coche se comporta, aunque los caballos cambien muy poco, el cómo se comporta el coche sí cambia por completo. La respuesta del pedal en un coche stock es bastante torpe y cuando lo tienes reprogramado, pum, pum, responde de inmediato, que es lo que quieres. Justamente a muchos clientes les comento esto. Siempre me preguntan, me escriben en redes sociales, ¿cuánta de potencia gana mi Mustang, mi 370Z? No es la potencia que ganas. En un coche aspirado, haz de cuenta que cuando pisas el acelerador, la gasolina no entra de golpe. ¿Por qué? No es tan delicado. Si no inyectas gasolina en ese momento no le va a pasar nada al motor. Y más bien crean como una estabilidad en confort. Que no sientas como golpes o transiciones muy bruscas en el coche. Y precisamente eso es lo que hacemos nosotros con la reprogramación. Ajustamos gasolina, tiempo de chispa, ignición, limitadores del acelerador de torque y limitadores de velocidad. La mayoría del feedback de mis clientes es, no sienten no sienten un cambio muy grande en potencia, más bien sienten esa respuesta de que el coche te está respondiendo cuando tú se lo estás pidiendo. Entonces, sí es un poco difícil con este tema de los motores modernos, que todos son turbos. Cuando gana una reprogramación, bueno, 40, 50 caballos, y de repente le dices a alguien, no, pues esta gana 20 caballos nada más, entonces como que se desanima. Pero no, es súper útil. De hecho, yo comencé a reprogramar pues, hace 15 años en coches aspirados, y la verdad es que sí se sentía bastante el cambio. O sea, yo me iba en las noches con mi hermano a competir en la calle, y sí notaba como hacía esa diferencia con mi amigo, ¿no? El que también programaba Honda y así lo probamos. Entonces, pruebas mezcla, pruebas respuesta del acelerador, pruebas esa ignición y sientes el cambio. Que la primera pregunta sería, ¿para qué lo quieres? ¿No? Porque si quieres un coche para andar en la calle, nada más quieres tener más números, más caballos, que es algo muy tradicional del mercado americano, quieren caballos, quieren el número, no lo quieren correr, no quieren competir, no, quieren números, ¿no? Si eso es lo que quieres, igual y reprogramar un auto aspirado no es lo que quieres. Si lo quieres meter a la pista, sin duda va a ser algo, aunque los caballos suban 5% o 2%, el cambio
dramatismo que va a tener el acelerador y la respuesta que vas a tener, sin duda va a valer la pena. Justamente eso, Luis. Antes de agregar potencia al coche, porque todas esas cosas no te sumaron potencia al coche. Nada. Mejoraste bujes, mejoraste suspensión, mejoraste enfriador de aceite, radiador. O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué cambio sentiste con esto? ¿Qué ventaja con respecto al coche que tenías antes pudiste observar? De entrada es respuesta en el coche, ¿no? O sea, todo el eje trasero, todo el bastidor del eje trasero, los bujes son muy suaves, es goma muy suave. Entonces se quitaron esos, se pusieron sólidos de aluminio. Obviamente asumes el compromiso de que el coche pues, va a vibrar, va a sonar mucho más, pero pues, vaya, es un coche que yo utilizo para pista, ¿no? Entonces es un compromiso que yo estoy feliz de haber asumido. No te hace más rápido, pero sí te da una sensibilidad absoluta en la pista de qué está haciendo el eje trasero, lo mismo en el delantero, ¿no? Si bien es un buen chasis, es un chasis que está diseñado para la calle, para que te vayas de aquí a Acapulco con tu novia y te la pases bien. Ahorita, vaya, entre más lo vas endureciendo con este tipo de materiales como aluminio, pues lo vas haciendo que vibre, que suene, que te transmite todo. Es positivo y gratificante cuando estás en la pista, para la calle ya no tanto, ¿no? Entonces, vaya, teniendo claro para qué vas a usar el coche, para mí me funcionó perfecto. Correcto. Entonces, no me dio mayor velocidad, lo que me dio es emparejar el chasis y dejarlo de tal manera que pudiera soportar la potencia que le íbamos a poner con el turbo, ¿no? Okay. Que es la parte divertida. Igual, muchas veces también he visto, bueno, lo hemos hecho aquí en el taller, modificamos bujes, todo esto, y a veces los clientes dicen, no, este buje me va a durar más, ya no se va a romper. Pero sí, lo que tú dices, intercambias esa comodidad por algo bien rígido. Claro. Y muchas veces también hemos tenido que estar reapretando ese tipo de cosas porque al absorber estas vibraciones en la suspensión, pues sí, lo absorbes, los tornillos y todas las piezas están bien, pero cuando colocas todos los bujes sólidos, pues el coche se convierte en un taladro, o sea, vibra todo, se afloja todo. Entonces, para que estén pendientes con esto, depende. O sea, aquí en el taller tratamos de siempre escuchar al cliente. Lo primero que le preguntamos es ¿para qué vas a usar el coche? Y con respecto a eso, pues le vamos ofreciendo los beneficios que puede obtener. Comprar bujes y todo esto, por lo general se lo ofrezco a los clientes que ya van a utilizar el coche 100% para pista. Claro. No lo vas a usar en la calle. Tengo un cliente que por vibraciones de bujes sólidos se le aflojaban hasta los calipers. Pero es que el cliente también se llevaba el coche a Acapulco y se regresaba. Entonces, también tienes que ver esto de... Y hay productos intermedios, ¿no? Hay productos intermedios. Está el buje de aluminio, bueno, no es un buje, ya es un billet de aluminio sólido que va a vibrar y va a sonar mucho. Del otro lado, en el sentido opuesto, está la goma de agencia que es muy suave, pero en medio hay varios productos y casi para todos los autos hay, ¿no? De poliuretano. De poliuretano que te dan muy buen feeling en el coche y siguen manteniendo un nivel de comodidad, si no igual, casi igual al de agencia. Justo eso, o sea, siempre estamos tratando de preguntarle qué es lo que necesitan. Claro. Y yo, en lo personal, Víctor, siempre me gusta vender a los clientes cosas que yo he probado. Yo ya he probado desde el buje sólido, te digo que se me ha probado hasta el motor. He probado los bujes de poliuretanos, incluso varios niveles. O sea, hay varios niveles, puedes colocar pues, nivel principiante, nivel intermedio y así. De hecho, en mi coche, el que tiene 1000 caballos, por lo general las personas les colocan bujes sólidos para que puedas pegar los 1000 caballos al suelo. Yo no, o sea, también traté de buscar un balance en un coche, tengo bujes intermedios. Un balance en un coche de 1000 caballos, ¿qué te pasa? Es un poco difícil, pero sí, se rompen los bujes. O sea, si lo utilizo todos los meses, los bujes se rompen en 5 o 6 meses. Sí, sí. Entonces, son unas por otras. Pero lo que intentamos y lo que quiero decir con esto es, vamos a adecuar el coche a lo que en realidad necesitas y no lo que te quieran estar vendiendo en todas partes. Porque aparte lo estás oyendo y vas a cualquier tienda y talleres, así que te quieren vender todo lo que ellos conocen, pero no saben para qué funciona esto, ¿no? Claro. Igual lo del oil cooler, radiador y todo esto, o sea, ¿para qué? O sea, ¿quién te comentó que necesitabas esto en el coche? Al haber estado en las carreras, la primera categoría en la que corría no es una categoría spec, es una categoría en la que te dicen, son 2 litros, chasis plataforma, era carburado, imagínate, ya expuse mi edad. Y las restricciones eran pocas, tú podías jugar con tus árboles de levas, con
distintos componentes, ¿no? Entonces encontramos la manera de sacarle la mayor cantidad de caballos y a ese coche, obviamente ya le teníamos que poner un radiador de aceite grande. Cuando me paso a otra categoría, que es una categoría spec, en la que no le puedes modificar nada al coche, ya no es una categoría tanto de moverle al coche y de desarrollarlo, sino más de pilotos. Claro. Y ahí los autos no tienen radiador de aceite y no le puedes agregar radiador de aceite. Y veías como la temperatura se iba para arriba, la presión se iba para abajo. Y vaya, después de haber estado acostumbrado a que si le pones un radiador de este tamaño la temperatura va feliz aquí, te empieza a entrar como esa tensión, ¿no? Y la vida del motor está en el aceite. Justo súper importante esto. También hay muchos clientes que piensan que por modificar el coche se vuelve indestructible. Y aprender a leer este tipo de parámetros y valores que el coche te está diciendo, claro, es súper importante. ¿Qué hacías en ese momento? Sueltas el acelerador, bajas un poco, dejas descansar un poco más el coche, de repente te pasa pues, un oponente o algo, luego lo recuperas, sí. Pero es importante no ir con todo, ¿no? O sea, claro, como que si no hubiese mañana, el coche va a aguantarlo todo, no. El coche es una máquina, tiene sus parámetros, tiene que trabajar dentro de esos parámetros y es muy importante, siempre se los comento a todos, la presión del aceite y temperatura del aceite. Es la vida del coche. Si está si está hirviendo el aceite, se vuelve agua. Correcto. Y eso no va a lubricar nada. Igual, es por la temperatura. Si tuviese un enfriador de aceite, pues sí ayuda a mejorar esto, pero pues no es el caso de todos los coches. Los coches siempre están pensados para la calle. No están pensados para darle 20 vueltas a un circuito en el que estás constantemente acelerando, frenando, vas detrás de otro coche. Esas temperaturas no se enfrían, o sea, no enfría de la misma forma. Entonces, sí es muy importante y siempre le comento esto a los clientes: cuida el coche. Sí. Lo primero que debes hacer es cuidar el coche. Si no cuidas el coche o no estás tan pendiente de esto, por lo general les recomiendo cambiarse a coches que sean un poco más confiables, que sean coches que no recalienten tanto pues anticongelante o aceite. Claro. Y eso me parece muy bien de personas que comienzan en las carreras, en las categorías de 120, 130 caballos, porque lo primero que les enseñan es: ve la temperatura del agua, ve la presión del aceite, ve la temperatura del aceite, ve parámetros del coche. Si tú sientes que el coche está fallando, no le pises más, o sea, cuida el coche. Son cosas que vas aprendiendo cuando estás chico y en un año rompes 2 motores y tienes que pagar 2 motores. Créeme que se te hace una disciplina de estar revisando que el coche esté bien, ¿no? Pero por eso mismo, no es lo mismo reparar un motor de 120 caballos claro que no, sí, a que reparemos un motor que ya trae 400 caballos de fábrica. Los costos se van al triple. Sí. Entonces, justamente eso es muy bueno, que las personas pues escuchen ese tipo de cosas, porque lo primero que aquí en The Performance pues recomendamos es cuidar el coche. De hecho, reprogramamos, cambiamos un filtro de alto flujo, escape, y lo primero que hacemos es: por favor, tráenos el coche, vamos a hacer el mantenimiento, vamos a estar pendiente de esto, siempre estar pendiente del agua y todo este tipo de cosas, ¿no? Luis, igual en el evento, en el Time Attack, ¿cuáles son los coches que normalmente ves, o sea, de los clientes, con cuáles comienzan? Porque sí, lo que hablabas, muchos clientes del Time Attack son personas que ya corren profesionalmente. Sí he visto Porsche, carros de alta gama, pero a la vez, para comenzar, o sea, personas que no tengan experiencia en las carreras, ¿qué coches has visto? ¿Qué coches recomiendas para eso? Claro, de los autos, digamos, vale la pena hacer como este paréntesis. En Time Attack tenemos 2 formatos. Time Attack, que es: entras, te pongo tu chip de cronometraje, cronometra hacia adelante. Hay ciertos requisitos que necesitas, que los digo rápido. Necesitas cinturones de 4 puntos como estos. No necesitas el asiento de carreras, necesitas nada más poner los cinturones de 4 puntos, casco y hands device. Con eso yo te puedo cronometrar. Ok. Esa sería la categoría más alta. Eso es para que yo te pueda cronometrar. Okay. La categoría se determina dependiendo de la relación peso-potencia de tu coche. Okay. ¿No? Aparte de Time Attack está el formato Track Day, que tú llegas con tu auto, pero no tienes los cinturones, solo traes tu casco y tu coche. Okay. Entonces, entras a la pista, pero sin chip de cronometraje. Entras a dar vueltas, no es competencia, estás disfrutando tu coche en pista, ¿no? Okay. Entonces, ya sea para Time Attack en la categoría chiquita o en Track Day, los más pequeños que hay varios Subaru BRZ, que son una gozada. Me encantan a mí cómo se manejan esos coches. Mazda MX-5s, belleza de coche también. Suzuki Swift Sport, que son de los últimos, que no había tenido la oportunidad de manejarlos en pista, espectacular, me encantaron. Creo que son de las poquitas marcas que quedaron que hacen hatchbacks.
Ok. que se quedaron con el concepto claro de que un hatchback tiene que ser ligero. Un Golf GTI pesa lo mismo que el Z ahorita. Sí, sí. Entonces ya le diste Justamente. la torre al concepto de un hatchback. Claro. ¿no? De esos tres, que yo haya disfrutado más en pista y que sienta que viene más preparado para pista de agencia, el BRZ, sin duda. Justo muchos clientes me preguntan, porque lo ven, obviamente, lo primero que ven las personas, creo, al meterse en una página y comprar un coche o querer comprar un coche, es la potencia. Entonces muchos me dicen, oye, me gusta muchísimo el BRZ, pero no tiene tanta potencia, ¿qué le podemos hacer? Lo primero que les digo es, nada. O sea, ese coche se maneja de maravilla, la carrocería es perfecta, suspensión es perfecta, está muy bien pensada, no es un coche para tener mucha potencia, no es un coche para ir a 220, 240 muy rápido, pero es un coche que en pista le puede dar batalla a cualquier coche turbo de mucha más potencia, Claro. porque en la pista, pues, como dijimos, no vas en una recta como aeropuerto, tienes que acelerar y frenar rápido, la respuesta del acelerador, la respuesta de la carrocería, transición de peso, todo esto, tiene que ser muy buena. De hecho, a mí me ha tocado manejar Mazda MX-5 y también siento que es un Una belleza, un buen carrazo. coche. Muy buen Entonces, coche. coches para comenzar en track days, de hecho, concuerdo contigo, MX-5, Subaru BRZ, Suzuki Swift también, he visto muchos clientes con buenas manos, Ujú. o sea, buena experiencia, se suben a un Suzuki Y Swift. meten en aprietos a un coche con más potencia. Justo, sin duda. stock, un Suzuki stock, los he Sin visto duda. como hacen el mismo tiempo que un coche de alta gama, Sí. por culpa de eso mismo, el peso, la respuesta del coche, pues ese sí es turbo, igual, aunque es turbo, trae menos potencia que un MX-5 y un Correcto. Subaru BRZ, Correcto. pero son coches muy buenos para comenzar en pista. Y cuando me ha sucedido algo similar a lo que dices tú, que alguien me preguntó, oye, ¿de dónde le saco más potencia? O mira, tengo mi BRZ o mi Swift, pero lo quiero meter a la pista, pero veo que hay Porschesotes y Shelbys y demás. ¿Qué me compro? Le digo, no te compres nada. Corre tu coche, acábatelo, me refiero a... Llega un punto en el cual tú domines ese chasis con los 200 caballitos que tiene. Encuentra tú y vaya, asesórate con pilotos, que nosotros siempre llevamos pilotos profesionales para que te asesoren, te instruyan. Acábate ese chasis, entiéndelo, entiende qué hace y después ya te pasas a algo con más potencia. Porque si no, es una carrera en la cual te compras un M3 nuevo, un N2 nuevo, que son unos monstruos esas cosas. Y si no tienes un antecedente de cierto conocimiento de cómo funciona la física adentro de un coche, ni lo vas a disfrutar, ni vas a llegar ni al 40% de las capacidades del coche. Sí, te va a costar muchísimo controlar el coche. Sí. O sea, en realidad, manejar un coche, o sea, me ha pasado, lo he visto, he manejado hasta Shelby GT500 en pista, es algo que ni siquiera le estás pisando en el acelerador completamente. Entonces, justo esta transición es, conozcan el coche, vean qué van necesitando. Porque justo cuando controlas esa carrocería perfecta, entonces, ¿sabes qué? Vamos a reprogramarlo. Correcto. Pero luego ya con más potencia sientes que necesitas frenos. Entonces, justo aquí es lo que siempre les recomiendo. Para pista, ya Luis lo había comentado, un buen casco, buenos cinturones, o sea que te sientas adherido al asiento. Y a partir de ahí empieza a ver qué necesitas. O sea, si sientes que eres más rápido en la recta y ya no alcanzas a frenar de la misma forma que los otros, mejoramos balatas, mejoramos discos, mejoramos líneas de freno. Si ya estás ocupando mucho más el freno de lo normal, pues cambiamos a un líquido de frenos que tenga pues el coeficiente de temperatura un poco más alto, tiene más soporte, ¿no? Ya luego sabes que controlas el frenado, controlas la aceleración, controlas todo esto, pues vámonos por una suspensión. A veces la gente no lo asocia tanto o creen que la suspensión es nada más bajar el coche y ponerlo duro. No. O sea, una buena suspensión te da mejor transición de peso del coche. Cuando frenas, no se pica el coche tanto. Entonces, todo eso que haces transición de peso. O sea, si tú frenas con un coche y todo el peso se va hacia adelante, pues estás recargando 1 tonelada sobre 2 frenos nada más. Si vas mejorando esa suspensión, vas cambiando literal de coche. Entonces, cada vez que haces una modificación, cambias el coche. Claro. Vuelve a manejarlo, vuelve a perfeccionar esto, y así cuando sientes que tu carrocería, tu coche lo llevaste al límite, entonces sí, cámbiate de plataforma. Quizás no una de 400, 600 caballos, porque de hecho también se los comento, 600 caballos en la pista es exactamente como uno de 300. O sea, yo he visto coches súper deportivos
He preparado coches de 1000 caballos en una pista. Una cosa que nosotros, digamos, y desde que sacamos la convocatoria, que es el documento en el cual decimos en qué fecha es el siguiente evento de Time Attack, cuál va a ser el trazado de la pista, cuáles son los horarios que vamos a tener de salidas a pista y demás, lo que siempre le sugerimos ahí, que es lo único que siempre le decimos como hardware, por decirlo de alguna manera, recomendado, sea el coche que sea, pónselo y cámbiaselo, sin importar que lo acabes de sacar de la agencia, líquido de frenos. Es muy común que aunque sea un Porschezote que viene con frenos carbonocerámicos y demás, el líquido de agencia realmente no está preparado para el castigo que le pones en una pista aparte como la de Hermano Rodríguez, que tienes 3 rectas muy largas. Líquido de frenos como el Motul RBF 660 y el 700 te cambian noche y día el feeling del pedal, o sea, no vas a sentir que se te va al fondo. Justo, muy importante este punto. Al incrementar, o por qué de fábrica no traen un líquido de frenos como este, esos líquidos son más ácidos, por ende absorben más humedad del ambiente y se degradan mucho más rápido. Entonces, siempre que cambien estos líquidos, ya tienen que estar mentalizados a que o dejan ese líquido y siempre están cambiándolo constantemente. Yo recomendaría unos 4 o 5 meses estar cambiando este líquido. O tengo varios clientes que me dicen, ¿sabes qué? Ponle Motul de carreras, voy al track y luego vuelve a colocarme el líquido normal. Porque sí tengo varios clientes que han dañado bomba de freno original, el líquido de estar estacionado el coche se empieza a tragar la bomba, se dañan los empaques y pierde sensación. Bueno Luis, creo que muy importante, y pues para terminar este tema con el de Time Attack, quiero que le platiques a la gente cómo pueden pues ir al autódromo, ir al Time Attack. Hay mucha gente que dice, no, bueno, tengo que tener un coche pues, de alto performance, o tengo que pertenecer a un grupo, un club o algo. Cuéntanos un poquito de eso. Es buena pregunta, Vic, porque cuando inicié con este concepto que le platicaba un poquito de Time Attack, gran parte de la idea era cómo entras al automovilismo, ¿sabes? Yo entré por alguna razón fortuita que después platicaremos en otro momento, pero tengo noción de que si no estás metido en el mundo del automovilismo, entrar a correr es complejo. Okay. O empiezas en rallies, o empiezas en pista, o empiezas en karts, y todo eso implica un desembolso grande de recursos, un equipo de carreras, comprar llantas, comprar un locker para el kart, en el peor de los casos, en el más pequeño, ¿no? Y que es muy costoso también. Sí. Siendo realistas, los karts se pueden ver pequeños y modestos, no son ni pequeños ni modestos, es muy caro, ¿no? Sí. Hacerlo bien es muy caro. Entonces, esta idea no es nada más traer el campeonato de Time Attack a México y profesionalizar esto, sino también abrirle la puerta a todos los entusiastas de los autos, que tú lo sabes porque son tus clientes. Es enorme, la gente que nos gusta los autos en México somos muchos, ¿no? Sí. Y la idea de Time Attack es tener muchos eventos en el año. El concepto siempre, y hasta ahorita hemos tenido siempre 6 eventos en el año, uno cada 2 meses, todos en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el que tú, en un coche que tenga capacidades deportivas adecuadas, como lo que hablábamos, un Subaru RZ, Suzuki Swift Sport, un Mazda MX-5, Clio Sports de estos del 2002-2004, una belleza para la pista, no pesan nada y tienen suficiente potencia para ir y venir. Puedas inscribirte, sacar una licencia y que corras en un lugar regulado por la Federación Mexicana de Automovilismo, supervisado por profesionales, con asistencia de pilotos profesionales que te pueden orientar para no nada más llegar a ver qué es lo que pasa ahí y sacar tus conocimientos del PlayStation, sino que vayas bien orientado, ¿no? Incluso los pilotos profesionales que tenemos antes del día del evento, hay un Zoom un miércoles antes, en el que platican con todos los participantes, principalmente con los nuevos, para orientarlos sobre trazado de pista, sobre reglas básicas de manejo en la pista, sobre básicamente qué sí hacer y qué no hacer, y sobre esa base ir afinando poco a poco. ¿Cuál es la diferencia del videojuego a la realidad? Correcto. Frenado, todo ese tipo de cosas básicas, ¿no? Y entonces, pues así quedamos, Luis. Yo creo, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero la verdad que sigamos haciendo este tipo de cosas. Seguro. Vamos a ver si algunas de las personas que nos siguen pues, van saliendo preguntitas y dudas. Igual te las hacemos llegar. Encantado. En caso que sean del Time Attack. Y nos vemos en otro capítulo.